Previsión implica posibilidad de hacer algo. El planeamiento, lo que voy a hacer, la organización, cómo lo voy a hacer, la integración va con qué y con quiénes lo vamos a hacer. 3 etapas. El con qué, implementación, que tiene que ver directamente con la parte del recurso económico, del capital, la parte financiera, que significa adquirir, comprar, conseguir todo lo necesario para que pueda funcionar el negocio o la empresa. El capital humano no es suficiente, es imprescindible los objetos, los útiles, las cosas, los artefactos, las máquinas, imprescindibles, porque necesariamente aún una empresa, una institución de asesoramiento, no digo de producción, de fabricación, de asesoramiento, esta empresa compuesta por 2 o 10 asesores que van a trabajar con su conocimiento, su experiencia y su cerebro, necesitan escritorios, gaveteros, papel, útiles de escritorio, y todo eso son cosas, son objetos que necesariamente el empleador tiene que cubrirlos para la implementación del negocio. Si se trata de otro tipo de negocio, con mucha mayor razón, una fábrica, un restaurante, necesariamente la inversión de capital tiene que ser muchísimo mayor, porque va a posibilitar el elaborar o fabricar un producto. La máquina no funciona sola. A la máquina la hace funcionar un cerebro humano, un ser humano. Y en consecuencia, lo que es implementación, que quede grabado, es sola y únicamente compra de material, materia prima, maquinaria, elementos necesarios para poder producir de alguna manera. Selección de personal. La selección de personal depende de la sugerencia de empleos. Hay 12 sugerencias que vamos a ver con detalle en la próxima clase. Hoy veremos empleos. ¿Empleos de qué se encargan? Sola y únicamente de reclutamiento y selección de personal. Nada más. Ahora, el reclutamiento y la selección de personal pasa por todo un proceso. Si la empresa tiene 4 trabajadores, hasta 10 trabajadores, basta con una persona que se encargue de manejar empleos y personal, porque hay un número mínimo de trabajadores. Y entonces, empleos tiene que ver con el reclutamiento de gente, con la requisitoria de gente que va a trabajar y con la selección de esa gente apta, adecuada para trabajar. No todos tienen ni tenemos las mismas habilidades, la misma inteligencia, el mismo perfil de personalidad que requiere determinado centro de trabajo que nos pueda convocar. Por lo tanto, empleos se va a encargar específicamente como sugerencia adjunta a la gerencia de recursos humanos o adjunta a la gerencia de personal, se va a encargar sola y únicamente de reclutamiento y selección de personal. ¿Qué pasa con una empresa que tiene 1.000, 3.000, 5.000 trabajadores? Naturalmente, la división o sugerencia de empleos requiere mayor número
de personal adscrito a esta división de trabajo. Porque se la va a pasar reclutando y seleccionando gente. Se la va a pasar actualizando cada 15 días o máximo cada mes su banco de datos de personal. Porque ¿qué pasa cuando ocurre el fortuito fallecimiento de un trabajador? Cuando ocurre el accidente de un trabajador, cuando ocurren las vacaciones de varios trabajadores, ¿quién lo reemplaza? Si en ese momento la empresa se pone a buscar y hacer reclutamiento de personal, pierde tiempo. En cambio, si tiene su banco de datos actualizado, como repito, lo ideal es cada 15 días, pero no debe de exceder de un mes. Entonces, se ha producido un accidente de trabajo, se ha producido el atropello de un trabajador, se ha producido la operación de emergencia de un trabajador, etcétera. Entonces, la empresa en ese momento agarra su cuadro de reclutamiento, de requisitoria, tiene los números telefónicos y convoca inmediatamente a quien le parezca para que se constituya en el acto a la empresa y pueda asumir funciones. Estas funciones pueden ser temporales o definitivas. Temporales, de acuerdo a la información que se tiene del trabajador. Temporales, de acuerdo a los recursos económicos de la empresa, porque muchas veces el trabajo de un área se puede redistribuir. Es decir, si tengo yo 5 trabajadores y le ocurre el accidente, la enfermedad o la muerte a uno de estos 5 trabajadores, el jefe puede redistribuir las funciones de ese trabajador entre los 4. ¿No es verdad? O asignarlas a uno de ellos, ya queda a criterio del jefe. Pero si el funcionamiento, la racionalización del personal no lo posibilita y no lo permite, porque estos 5 trabajadores están cuadrados en un manual de funciones y tienen funciones específicas, puntuales, bien organizadas, que desarrollar durante la jornada de 8 horas, ¿qué implicaría darles las funciones de aquel que ha fallecido, de aquel que está siendo operado, de aquel que no ha venido? Implicaría darles horas extras. Y las horas extras es gasto para la empresa. En consecuencia, más me conviene contratar en estos casos temporalmente o definitivamente, de repente, a un trabajador para que cubra el puesto. Pero eso lo puedo hacer siempre y cuando tenga mi banco de datos actualizado. Imagínate, ayer trabajamos y estabas bueno y sano. Hoy día que tienen que operar de la vesícula, del apéndice, o simplemente tuviste un accidente peor. Al día siguiente no vienes al trabajo. Llaman a los familiares e informan el porqué de tu ausencia. Es allí donde tiene que ponerse las pilas de la empresa. Más aún, si este trabajador opera, maneja una máquina, y una máquina que es sumamente importante para la producción, y que solamente él la sabe manejar, pero que en el banco de datos hay 5 que los tengo a disponibilidad, debidamente catalogados, 1, 2, 3, 4, 5, de acuerdo a su currículum, a sus experiencias, a la selección de personal que haya hecho. Entonces yo lo llamo a ese posible trabajador en ese momento y le digo, mira, vete en el acto que se necesita. ¿Correcto? Eso lo hago a través de empleos. El reclutamiento de personal tiene que ver con estos 4 procesos, que de algún modo los voy a recordar simplemente.
el selectivo, que se hace exclusivamente en una división de trabajo. ¿Por qué digo recordar? Porque cuando me ocupé de los 12 principios de Taylor, ahí está, selección de personal. Esa es la información. Ahora, naturalmente, en esa época, la selección de personal no tenía la exquisitez ni la rigurosidad que hoy día tiene, a través de los 7 procesos, ni tampoco el tipo de selectividad y globalización. En la selectividad es la división de trabajo puntual y específica a la que se acude el funcionario de empleo para decir: tenemos que cubrir máximo en 3 días un puesto acá, una vacante. Los requisitos son estos. Si ustedes tienen un familiar o una amistad, hombre o mujer, con estos requisitos, pueden llamarla que se acerque a empleos para el proceso de selección. Entonces, ahí se está minimizando, ¿no es verdad? No ha trascendido a toda la empresa, solamente en la división de trabajo. ¿Me conviene, desde el punto de vista del empleador, hacerlo así? Por supuesto. Porque son 5 o son 20 que van a traer a un conocido. Ese conocido, familiar o amigo, tiene un padrino o una madrina dentro de la empresa, que es quien lo lleva. Y si ese empleado que está presentando a un desconocido de la empresa es un buen empleado, un buen trabajador, tengo la garantía de él. Si no es un buen trabajador y está en la cuerda floja, le pondré un interrogante. Pero por último, si cumple los requisitos, lo contrato por la urgencia que tengo. En consecuencia, el selectivo es individualizado a cada división de trabajo. El globalizado es a toda la empresa. 30 trabajadores, 100 trabajadores, 1000 trabajadores, donde marcan su tarjeta o donde firman, les pongo el aviso y les doy 3 o 5 días para que los presenten. Lo hago con más elasticidad. El service o agencia de empleo me tiene y me debe de cumplir con el requerimiento que tiene la empresa. Para eso cobra. Cobra un porcentaje del sueldo que se va a pagar al trabajador. Y en esto hay muchísimas trampas, por si acaso. Nunca se confíen a ciegas en el sueldo que les fija, si es que ustedes van a conseguir el trabajo por un servicio o por una agencia. ¿Por qué? Porque lo más común es que a ti te fijen, por ejemplo, un sueldo de 1000 soles mensuales, pero la empresa esté pagando por tu trabajo al servicio 2000. ¿Quién te va a pagar? El servicio. Tú vas mensualmente y el service te entrega tu cheque, te entrega los 1000, te hace firmar un recibo y ahí queda. Pero ¿cuánto está recibiendo el service por tu puesto? 2000. Y esos 1000 de diferencia se los divide entre el jefe de personal o el subgerente de empleos con el dueño o el gerente del servicio. Yo te facilito el personal, pero de los 1000 sobrantes, 600 para mí, 400 para mí. Y entonces, de esa manera, trabajo. Yo tengo una experiencia cercana, nada más ni nada menos con mi hija. Cuando trabajó en Petroperú. Trabajó en Petroperú y su sueldo hace 6, 7 años era, como secretaria ejecutiva de una de las gerencias, era 2.500 soles. Y estaba muy bien, y le pagaban los 2.500. Pero como secretaria, que era de un gerente, tenía que llevar papeles al área personal, a otras gerencias, y un día que entra a la gerencia personal,
No estaba la persona que tenía que atenderla, se sienta y ve unos papeles y ve su nombre y ahora nada. Sueldo. 4.208. 2.200, y a mí me pagan 2.500. ¿De dónde sale esta diferencia? Y entonces habló y reclamó. Y por supuesto le dijeron, no, es que es una cuestión figurativa de un probable aumento que vayas a tener, que esto que lo otro. Pero después de unos días se entera de que efectivamente el service cobraba 4.200. La diferencia de 2.500 a 4.200 se la repartía entre el jefe de recursos humanos y el dueño de la empresa. ¿Por qué no le pagaban más? Porque aquí está negociado. Ahora, más seguro es cuando no te paga el salario, si no te paga la misma empresa. Y tienen ahora que presentar planillas. ¿Te das cuenta? Entonces es más difícil que ocurra eso. Para eso, ¿qué hace el service o la gente? Le dice a la empresa, yo le cubro, dice el personal, pero mis honorarios son tantos. ¿Cuánto va a pagar usted? 2.000 soles. ¿Correcto? Yo le cobro, por ponerle ahorita a esa persona, con los requerimientos que usted me ha pedido, le cobro el 30%. Entonces, acepta la empresa, el service envía al trabajador, de todos modos para la entrevista respectiva, y si se queda y no contrata, la empresa le paga al service, ya que factura sus honorarios, que en este caso son 600 soles, por ponerle simplemente a la persona en el momento que lo requiere la empresa. ¿Correcto? Ahí sí es más difícil que ocurra la trata. Pero la gran mayoría trabaja de esa manera, como lo he explicado anteriormente. Entonces, la ventaja del service es el banco de datos al día, actualizado. Y si tú revisas el comercio los días domingos, en su momento respectivo, tú encuentras en las primeras páginas las grandes empresas, ¿no? Manpower, Selenium, etcétera, que te dicen, acércate, buscas trabajo, presentas, esta es la página web, llenas tus datos, etc. Aquí no te cobran nada. Pero a quien le van a cobrar las grandes empresas, ¿no? Las medianas y las chicas sí te cobran. Definitivamente es a la empresa que te solicita a ti. Tú vas a competir, vas a demostrar tus competencias con otras personas que quieren cubrir el puesto. Medios de comunicación, el anuncio. El anuncio. ¿Qué requisitos debe llevar ese anuncio? 1. Sexo de la persona. ¿Masculino o femenino? Si es un nido, difícilmente van a pedir un hombre, van a pedir una profesora de educación inicial, por ejemplo. 2. Edad. Para que encajes dentro de la edad de perspectiva que tiene la empresa. 3. Procedencia de los estudios superiores o profesionales. Sumamente importante. Necesitan economistas. Están pidiéndole a la Universidad del Pacífico y a la Universidad de Lima. Tú has estado dentro de los mejores, dentro del tercio, pero tú has estudiado en la San Martín de Porres o en Villarreal. Tú tienes inclusive una maestría, que es un agregado o una segunda especialidad en tu conocimiento. Vas, presentas tus papeles y simplemente la empresa te lo rechaza. Porque la empresa lo que quiere, y está solicitándolo así, es un profesional egresado de la Universidad del Pacífico o de la Universidad de Lima. 4. Características de la función. Y ahí en características de la función generalmente está adelante. Sí, por favor, recibe.
En características de las funciones, lo que está de moda hoy, y yo diría un 70% de los avisos de reclutamiento te ponen trabajo bajo presión. ¿Qué significa trabajo bajo presión? Que tu jornada es de 8 horas, pero faltando media hora o 1 hora para la salida, te dan carga laboral o te dan ocupaciones adicionales y entonces te tienes que quedar 2 horas más o 1 hora más y eso no te lo paga de nuevo. Es la gran viveza y criollada que tiene la tierra. O simple y llanamente, trabajo bajo presión, correcto, te contratan y vamos a ver cuánto tiempo aguantas tú el maltrato o las discriminaciones que van a tener contigo. Porque a la empresa le conviene tener personal rotativo. Tú estás 60 días, a los 60 días tú dices, acá no tengo techo, aquí me tratan mal, aquí trabajo fuera de hora y no me pagan, me hacen venir inclusive sábados o domingos y no me reconocen, me voy. Correcto, te vas. Pero ten en cuenta que para tu puesto, el puesto que estás dejando, hay 10 detrás que lo pueden cubrir. Y que ignoran esta situación y que van a estar en el mismo carrusel. ¿No? En el mismo carrusel. Es la forma mala, negativa de muchos empresarios para el trabajo. Entonces, los medios de comunicación en su anuncio te deben poner inclusive el sueldo para que tú sepas si te interesa o no te interesa. Imagínate que tú tienes un trabajo antecedente donde has estado ganando 1.500 soles. Pero ves el aviso, tú encuadras en ese requerimiento, te presentas con tu currículum, te presentas a la selección de personal, que son nada más que 7 o 10 pasos, ¿ah? Y a la hora de la segunda entrevista, cuando de los 92 están quedando 3, de los 92 que se presentaron están quedando 3, y tú puedes ser uno de ellos que agarra el puesto, te dicen, pero señor, ¿sabe? Usted en su solicitud de empleo nos ha puesto que en su último trabajo, del cual ha renunciado hace 20 días, ha estado ganando 1.500 soles. Nosotros no podemos pagar 1.500 soles. Nosotros estamos pagando 850 soles. ¿Te quemaron la película? ¿Qué vas a decir? ¿El 100% de postulantes? ¿O le dicen, muy bien señor, ¿cómo me ha pagado 850? Y yo estaba ganando, estoy acreditando. Tengo estudios superiores, soy un profesional, tengo esta experiencia. Lo menos que puede esperar es que usted me pague los 1.500. No señor, nosotros tenemos disponibilidad para gastos ordinarios de sueldos y salarios de 850 soles. Te hicieron perder el tiempo, te ilusionaste, te desesperas. Te lanzas por la situación y simplemente no quedas. ¿Qué me permito recomendarles? Una vez que has presentado tus papeles y en la primera entrevista, preguntar al empleador, señor, ¿cuánto es el sueldo que tienen previsto para este proceso? Y si te dicen una cantidad menor que no puede cubrir tu expectativa, ahí no vas a perder. ¿Para qué vas a perder más tiempo? ¿Para qué? La diferencia, ahora, si la diferencia fuera 100 o 200 soles y la empresa, el empleador, quisiera de todos modos contratarte, de repente te dicen, mire señor, el primer mes le vamos a pagar solo 1.300 soles. Pero a partir de los 2 meses, usted va a ganar los 1.500 y le prometemos, de acuerdo a su evaluación y a su rendimiento, a los 120 días, 4 meses, usted estaría ganando
1.700. Es otra cosa. Ya queda a tu negociación, a tu criterio. Pero esa negociación debe obligarte a poner en blanco y negro lo que te está ofreciendo el profesor. Entonces, ¿qué debes de hacer? Correcto, señor, yo tengo urgencia del trabajo. Acepto la propuesta. Pero eso sí, voy a preparar un documento para que quede este acuerdo que estamos teniendo entre personas serias y decentes, quede en blanco y negro con su firma y mi firma. Se lo ganaste. Sí, señor. Tiene interés en ti. Es transparente, honesta la propuesta, te la va a firmar y se queda. Y seguramente, cumplir este plazo, te aumentan el sueldo de lo que te ha ofrecido. Pero si no te la quiere firmar y te dice, señor, usted me está presionando, no entiendo. Simplemente estamos acordando algo. Y este acuerdo es para su conveniencia y la mía. Yo le estoy demostrando cuánto estoy ganando. Y sin embargo estoy aceptando 200 soles menos. Mi presupuesto mensual es de 2.500. Voy a ganar 200 soles menos, pero por lo que usted me está ofreciendo, yo lo voy a aceptar. Entonces no creo que haya ningún inconveniente para que usted lo cobre en blanco y negro. Esa es otra cosa. Entonces, en medios de comunicación también ocurre esto. Y véanlo, el domingo. Sueldo, 3.500 soles. Se avientan 200 también. 3.500. Excelente. Y te dicen, sí señor, pagamos 3.500. Te contratan, comienzas a trabajar. Vienen los 15 días, la quincena o el mes, y te ponen 600 soles. Y tú dices, ¿pero cómo? Si el sueldo es de 3.000 soles, me corresponde 1.500 o 1.400 con los descuentos. No, un momentito. Nosotros le vamos a pagar los 3.000 soles. O los 3.500 se tiene el aviso. Pero después de 6 meses. ¿Y por qué no me dijeron eso? Si ustedes me dicen antes y me advierten de esto, yo no acepto eso. Es que es un engaño. Sí, es un engaño, te digo. Pero tú ya estás trabajando y ya te desfinanciaste totalmente con tu deuda. Entonces, sí es un asunto serio, de mucho manejo, de mucha responsabilidad, y grábense algo. Tú como postulante, por necesitado que estés, no pierdes nada si ponen las cosas en regla ante el empleador que te pone. Y tú te vas a dar cuenta que hay seriedad, honestidad, responsabilidad en esto. Simple y sencillamente. Ahora, si él quiere contratar por tu currículum y tus antecedentes, la va a luchar para tener tiempo. Simplemente, porque le conviene. Le conviene a uno y le conviene a otro. ¿No es verdad? Entonces, los medios de comunicación materializan el reclutamiento. Selección de personal. Solicitud de empleo. Datos generales del postulante. Comprobación de currículos militares. Teléfono. Visita. Es mejor. Visita las grandes empresas. Visitan al área de personal o de recursos humanos de quien tú has puesto como referencia, simplemente para saber y conversar sobre tu rendimiento, puntualidad, responsabilidad, creatividad, eficiencia, etc. Y esto lo tienes que comprobar. Examen de conocimiento. Yo te contrato para informática y resulta que no sabes ni prender la computadora. O yo necesito que hagas todos los programas, el PowerPoint, y simplemente me manejas el Excel y nada más. Entonces, el examen de conocimientos es indispensable. Primera entrevista,
diálogo donde puede pasar cualquier tema entre las dos personas. Pero no te olvides, todo lo que digas o hagas en la entrevista está siendo filmado o está siendo grabado. O te están viendo detrás de una luz. Te están viendo, tú no lo ves, porque la luz es negra, pero ellos sí te ven. Entonces, no te olvides. Prudencia, y sobre todo, planificación de tu respuesta previamente a la entrevista. Imaginemos que tú vas a entrar a la entrevista y te van a decir: a ver, señor, ¿usted lee? Sí. ¿Qué tipo de lectura le gusta? La poesía, imaginemos, o la novela. ¿Qué libros ha leído? Es la verdad, porque tú no sabes si el entrevistador ha leído el mismo libro que tú le mencionas, y te suelta la conversación y el diálogo sobre ese libro. Y si tú no lo has leído y estás parroiando, te viene en la vida, te cae. Pruebas psicológicas, inteligencia y personalidad indispensable. Porque todo empleador quiere tener a gente muy inteligente, muy hábil, muy capacitada para su rendimiento. Y eso solo se descubre con un test. Y personalidad, porque de acuerdo a las funciones que tú vas a desempeñar, se tiene que saber si tienes un perfil predominante de extroversión o predominante de introversión. Vas a ser vendedor, vas a ser publicista, vas a ser marquetero, y resulta que pagas por no hablar, porque eres mudo. Entonces no funciona, no vas a funcionar, o viceversa, ¿no es verdad? Estás en un centro de informática de calidad de productos y eres un charlatán, eres un tipo distraído, no fijas tu atención, eres conversador y todo. No, va a cometer errores. No, yo prefiero tener alguien con predominio de innovación. Segunda entrevista, que ya es un gerente o un jefe de área. Y por último, examen médico para que controlen tu salud física y mental. ¿Por qué? Podemos estar sanitos de pies a cabeza, de cabeza a pies, sanos, con análisis y todo, pero puede ser un loco. Puede ser un neurótico, puede ser un esquizofrénico, puede tener una personalidad esquizoide, es decir, cualquier cantidad de variables que solo la salud mental te lo puede detectar. ¿Y quién te lo detecta? El psiquiatra o el psicólogo. En consecuencia, el examen médico tiene que ser completo: salud mental y salud física. Ahí nos quedamos.